Muy buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos a otra edición más de El Revisionista. Soy el licenciado Sergio Daniel Donofrio y en esta oportunidad los invito a realizar un viaje por el pasado cultural, social y regional, historia de la diócesis de San Rafael. Dentro de mi investigación me he abocado a investigar gran parte del pasado regional de Cuyo y fundamentalmente de la diócesis de San Rafael por medio de esta colección, ¿no? Historia eclesiástica de la diócesis de San Rafael. Más allá de que el título de la misma, abordamos en definitiva el pasado religioso de la región cuyana, ¿sí? Hasta el devenir y la creación misma de la diócesis en 1961, como así también llegando hasta la actualidad. Es por ello que esta colección consta y constará de 20 tomos, habiendo ya publicado 12 de los mismos, ¿sí? Obviamente ordenada por secciones, ¿sí? La sección precursores, Ecclesia Christi, congregaciones, laicos, ¿sí? Bien. ¿Por qué en definitiva está ordenada en secciones? Está dividida en secciones justamente para darle un orden temático y a su vez porque abordar la historia eclesiástica de la diócesis de San Rafael justamente implica sumergirse en el alma misma de la región de Cuyo, ¿sí? De los vínculos invisibles que se entretejen entre lo espiritual, lo cotidiano, lo religioso, lo político, lo litúrgico, con lo social, ¿sí? Fundada en el año 1961, más específicamente el 10 de abril, por la bula de Ecclesia Christi, esta diócesis joven en edad, más entramado histórico sumamente profundo, ha sido protagonista justamente de un proceso cultural y religioso singular en el sur mendocino. Desde sus orígenes, la diócesis de San Rafael ha acompañado activamente, ¿sí?, el proceso de transformación territorial, educativa, asistencial, que marcaron justamente el devenir histórico de la región de Cuyo. Fundamentalmente nos estamos apuntando aquí al sur de Cuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque comprender su historia supone entender también cómo se fue configurando la identidad espiritual y cultural del territorio cuyano. Es por ello que justamente en este video, y como ya lo abordé en un artículo anterior con el mismo título, la historia, ¿sí? La historia de la iglesia no se puede separar de la historia de los pueblos, ¿sí? Esto también lo explica muy bien el padre Membiel cuando expone que justamente la historia profana va de la mano con la historia religiosa, puesto que ambas confluyen en un tiempo histórico y un espacio territorial determinado, ¿sí? No son dos entes o dos escenarios diferentes que transcurren en paralelo, sino que justamente una se desarrolla dentro de la otra. Y en lo que respecta a Cuyo en particular, esto está sumamente marcado. De esto ya lo ha hablado muy bien en su eximia obra El historiador de Cuyo, que es Monseñor José Aníbal Verdaguer, el primer obispo de la diócesis de Mendoza, cuando esta fue fundada en el año 1934. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede aquí, no? Frecuentemente estas historiografías, ¿sí?, estas burbujas, estos ambientes, estas esferas, son frecuentemente separadas, sobre todo por
la historiografía oficial o historiadores de diferentes posiciones historiográficas, sobre todo laicista, como lo es la historia marxista, ¿no? Donde encontramos, sí, varios autores, como en el caso de Roberto Di Stefano y José Zanca, que proponen justamente una historiografía o una lectura del catolicismo centrada en una funcionalidad política. ¿Sí? Entienden a la Iglesia como una mera estructura de poder, una mera institución. ¿Sí? A ver, sí hay que entender que la Iglesia católica es una institución. No obstante, no hay que despegarla de esa naturaleza sobrenatural, porque fue creada e instaurada por el mismo Cristo, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto Di Stefano, Roberto Di Stefano, como José Zanca, como Lori Sanata, ¿sí? Al abordar la temática de la historia eclesiástica, o al abordar a la Iglesia católica como una mera institución de poder, lo que hace no es otra cosa que es dejar de lado su dimensión sacramental y espiritual. ¿Sí? Entonces, frente a este enfoque llevado adelante por estos autores que, por más que tengan doctorados en historia eclesiástica, la historia religiosa debe entenderse también a la luz del Evangelio, con rigor histórico, sí, pero también entendido desde el punto de vista de la fe. La fe es creer sin ver, y el historiador, si bien tiene que ser objetivo, la fe también le permite ver más allá y comprender la labor de la Iglesia dentro del plan divino, dentro de la historia misma. Entonces, justamente nos abordamos aquí desde el revisionismo eclesiástico, teniendo en cuenta justamente las fuentes documentales, los testimonios, las bibliografías, ¿sí? Donde se aborda justamente el papel de los obispos, las órdenes religiosas, los laicos, que forman parte del cuerpo místico de Cristo y que forman parte de la historia misma de la Iglesia, ¿sí? Entonces, buscamos comprender cómo la acción eclesial fue dando forma a la identidad justamente regional de Cuyo, con profundas raíces cristianas. Al analizar la historia de la diócesis de San Rafael desde esta mirada del revisionismo y creyente, ¿sí? Constituye entonces un aporte sumamente necesario entre este diálogo permanente que debe existir entre la historia, la teología y la sociedad. Una contribución justamente concreta a la recuperación de una memoria que sigue estando presente en nuestros días, ¿sí? Entonces, volvemos con esto, ¿no? Se hace indispensable presentar en primera instancia un cuestionamiento claro. ¿Qué beneficios aporta entonces a la sociedad el adentrarnos en la historia de una diócesis? ¿Sí? ¿Existe justamente o no una conexión directa entre la historia religiosa y la historia profana? Y que, a su vez, ¿qué es lo que hace particular a la diócesis de San Rafael dentro del contexto argentino? ¿Sí? Todas estas preguntas nos van a permitir, ¿sí?, mantener un hilo conductor a lo largo justamente de este video. ¿Por qué? Porque a través de ella vamos a buscar comprender el trabajo de la Iglesia, ¿sí?, la configuración espiritual, cultural, social del sur mendocino, rescatando justamente sus legados, sus tensiones, sus principales protagonistas y los procesos atravesados en ella, ¿sí? Entonces, al abordar de la historia de la diócesis, tenemos que entender justamente esto, ¿no?
¿Es necesario entonces un revisionismo eclesiástico? Obviamente que sí. La pregunta, ¿sí? se responde por sí sola, ¿sí? Porque, a ver, en primera instancia, ¿sí? El revisionismo dentro del ámbito historiográfico nos permite justamente, ¿no?, familiarizarnos con el ejercicio de reinterpretar, de evaluar, criticar, analizar la veracidad de los hechos del pasado a la luz de las fuentes, ¿sí? Como lo hicieron los primeros revisionistas, como Carlos Ibarguren, Félix Luna, Calderón Bouchet, Vicente Sierra, ¿sí? Al revisar la historiografía, la historia oficial, ¿sí?, y rescatando las figuras como lo fue en su momento don Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, y a su vez de eh, revitalizar la memoria histórica, ¿sí? Entonces, desde esos primeros maestros, continuamos después con el magisterio del doctor, por ejemplo, Enrique Díaz Araujo, Antonio Caponeto, Sergio Castaño, para desembocar en sus discípulos, la doctora Andrea Greco, Sebastián Sánchez, Sebastián Miranda, José Luis Tello, ¿sí?, de generación de la cual después descendemos nosotros, ¿sí?, actualmente. ¿Sí? Somos discípulos de Andrea Greco, de Sebastián, ¿sí?, de Sebastián Miranda también, de Sebastián Sánchez. Tal como hemos mencionado, el revisionismo justamente ha realizado una gran cantidad de contribuciones a la historia argentina. Ahora bien, en el caso de la historia eclesiástica, hay que comprender que hay un enorme vacío, ¿sí? Nuestros maestros, tanto de la primera como de la segunda ola, en gran medida se han abocado a la a la historiografía argentina, ¿sí?, a combatir las mentiras de la historiografía oficial, pero siempre en el ámbito cultural, político y social, ¿sí?, de lo que denominaría Membiel la historia profana, ¿sí? Pero ha quedado este vacío que ha dejado el revisionismo, ha sido justamente el puntapié inicial que han sabido aprovechar estos autores de centro izquierda, como dijimos, Roberto Di Stefano, Carlos Sanata, Lori Sanata, ¿sí?, José Zanca, donde justamente han tenido un amplio margen de estudio, ¿sí?, desde su mirada historiográfica. Entonces, a excepción de casos puntuales como Cayetano Bruno, el padre Alfredo Sáenz, Guillermo Furlong, ¿sí?, ha quedado, sigue habiendo, ¿sí?, un amplio margen para trabajar y para seguir revisando esta historiografía que se ha implantado desde los primeros pensadores, ¿no?, que como ya los mencioné, han abordado la historia desde una perspectiva totalmente secularizante, como lo es el marxismo histórico, ¿sí? Obviamente que Alfredo Sáenz, el padre de los padres, Cayetano Bruno, Alfredo Sáenz, Guillermo Furlong, han hecho una eximia investigación, han dejado un gran magisterio en cuanto a lo que es la historia de la Iglesia a nivel mundial y universal. No obstante, hay casos particulares dentro de los cuales hay ciertos datos que se les escapan y que sí los han tomado estos autores de centro izquierda, pero en pos de su visión secularizante, ¿no? ¿Qué sucede acá? Acá también tenemos que entender, ¿sí?, que estos autores tocan a estudios en escenarios específicos, ¿sí?, como ya mencionábamos, como por ejemplo la teología de la liberación, el movimiento sacerdote para el tercer mundo, pero bueno, a excepción de Di Stefano, ¿sí?, que en sí se ha abocado a cubrir este terreno más amplio dentro del análisis eclesiástico, ¿sí? Entonces, es así que dentro de los ámbitos académicos,
es normal escuchar muchas de sus obras. Justo una de las más amplias y renombradas es la historia de la Iglesia Argentina desde la conquista hasta fines del siglo XX, escrito junto a Loris Sanata, por ejemplo, donde aborda todo este enorme periodo de historia eclesiástica, ¿sí? No obstante, como dijimos, no queda exenta de esta mirada totalmente sesgada y secularizada que realiza Di Stefano, ¿no? Entonces, frente a esta tendencia, se hace imperioso justamente la necesidad de este revisionismo eclesiástico auténtico, ¿sí? Riguroso, comprometido con la fe, y que recupere esa voz silenciada de la Iglesia que, como sujeto de cultura, caridad, resistencia y esperanza, que justamente no cuestione de manera argumentativa, académicamente, a quienes desde el discurso académico buscan desacreditarla, ¿sí? Sobre todo desacreditar la herencia de la Iglesia en América, ¿sí? Entonces, bien, justamente estos autores, uno de los mayores males que han causado a la historia eclesiástica y a la historia en general es que al separar la teología de la historia, ¿sí? No hacen otra cosa que negar, ¿sí? Al catolicismo, al cristianismo, como religión encarnada en la historia misma, ¿sí? Y que también está negando su capacidad de dar sentido y de transformar a la historia, ¿no? Entonces, es necesario que el revisionismo, y en este caso el revisionismo en el ámbito eclesiástico, presente el combate a fin de que se rechacen estas simplificaciones que, tal como hace el marxismo con el hombre mismo, al cortar o al coartar, ¿sí? Su parte espiritual, ¿sí? En este caso, es necesario devolver a la historia, a la Iglesia, su participación en la historia como una institución, sí, pero también como una institución de naturaleza sobrenatural, ¿sí? Es entonces que no se puede inscribir a la historia de la Iglesia al margen de la naturaleza, ¿sí? Tampoco se la puede juzgar exclusivamente por parámetros sociopolíticos, ¿sí? Porque como lo va a afirmar el mismísimo Papa Benedicto XVI, la historia de la Iglesia no nace de estructuras de poder, sino que nace de una historia de fe, de testimonio. Como por ejemplo el revisionismo no va a negar las sombras del pasado, sino que evita que estas sombras, ¿no? Que como las utiliza muchas veces Di Stefano, se conviertan en argumento para borrar el legado civilizador, educativo, cultural y espiritual de la Iglesia, ¿no? Entonces, es necesario justamente que el revisionismo comience a trabajar en el ámbito eclesiástico, ¿no? Justamente, autores, como ya mencionados dentro del revisionismo, como el padre de los padres, Cayetano Bruno, por ejemplo, eh, el padre Guillermo Furlo, ¿sí? Y demás, o también autores como Néstor Ausa o Suretti, realizado trabajo de gran valor documental, como ya lo hemos visto, cronológico, narrativo, ¿sí? Entonces es necesario la posta dejada por estos autores, ¿sí? A fin de que podamos ampliar la mirada y el estudio histórico de la Iglesia y su papel evangelizador, educativo y civilizador dentro de esta historia profana. Entonces, ¿sí? Esto nos da la pauta de que no puede abordarse la historia eclesiástica y la historia profana de manera separada, ¿sí?
Es decir, que existe, tal como lo demostró Membiel, el padre Membiel, una conexión estrecha entre ambas esferas, ¿sí? Y la diócesis de San Rafael, si bien es joven, ¿sí? Bueno, es heredera justamente de una tradición mucho más antigua, ¿sí? Sus obispos, sus párrocos, sus religiosos, sus misioneros, ¿sí? Han participado, y sus laicos, obviamente, han participado, ¿sí? Tanto explícita como implícitamente, en la transformación de su tejido social, ¿sí? Desde la promoción de la educación rural al acompañamiento justamente espiritual de los fieles. Acá cabe mencionar miles de casos, como por ejemplo uno de los principales, ¿sí? El caso del padre Basilio Winniczuk, ¿sí? El gaucho ucraniano, en la misma localidad de Bowen, General Alvear, ¿sí? Fundador de colegios, ¿sí? Como el colegio P80 San Cayetano, constructor de parroquias, la guardería junto a las hermanas basilianas, la creación de la guardería número 13, el asilo de ancianos, ¿sí? El hogar de niños, la defensa de la cultura, de la cultura y el legado ucraniano en conjunto con esta simbiosis natural, y también defensa de la tradición y la historia argentina, ¿sí? Con la cultura argentina, ¿sí? Entonces, otros casos emblemáticos, como lo que pudo haber sido, como lo que fue también padre Victorino Ortego, la primera vocación menor de San Rafael, ¿sí? Que a su vez fue el creador de parroquias por autonomacia en nuestra diócesis, ¿sí? Fundador de cinco parroquias, ¿sí? Entonces, si hablamos de una historia eclesiástica de la diócesis de San Rafael, no se puede prescindir tampoco de las iglesias más antiguas de esta ciudad, desde su fundación original, ¿sí? Hasta su posterior traslado. Tenemos, por ejemplo, que a Nuestra Señora del Carmen en lo que hoy es la Villa 25 de Mayo, antaño la primera ciudad de San Rafael, ¿sí? Cuya primera fundación se va a dar en 1847. Posteriormente, del otro lado, en la zona más austral de la diócesis sanrafaelina, que si bien en ese momento no era diócesis como tal, tenemos la parroquia de Nuestra Señora, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Malargüe, del año 1887, ¿sí? Y no podemos dejar atrás en lo que sería a nivel diocesano la tercer parroquia más antigua, que es la parroquia, en inicio, el templo de San Ambrosio en el año 1892, ¿sí? Por la colectividad, por los inmigrantes italianos de la colonia italiana en la colonia francesa, ¿sí? Quizás justamente en lo que es el actual hoy, en lo que es actualmente la nueva San Rafael, ¿sí? Con el traslado, que posteriormente será en 1903, el traslado de la ciudad de lo que es hoy la Villa 25 de Mayo al actual San Rafael, a la colonia francesa que eran tierras de don Rodolfo Iselín. Entonces, quizás justamente, y esto acá nos viene al hilo, nos viene al pelo, exponer esto, ¿no? Es quizás el Templo San Ambrosio, hoy Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, el caso más emblemático y más preciso que nos permite fundamentar la unión de la historia eclesiástica dentro de la historia profana. ¿Por qué? Porque estos colonos italianos, llegados en la época del 80, ¿sí? Que fueron llegados a Buenos Aires y fueron recibidos, ¿sí? Por el padre Manuel Marco, que viajó en carreta, ¿sí? Desde lo que es hoy la Villa 25 de Mayo hasta Buenos Aires, y los trae hasta lo que hoy es conocido como Capitán Montoya, que eran sus tierras, ¿sí? A estos colonos italianos. Justamente encontramos una enorme riqueza cultural, pues estos italianos que, como vieron que estas tierras
del querido padre Manuel Marcos no resultaron ser productivas, producto de que en primera instancia el agua a la altura de Capitán Montoya está a una superficie, el agua subterránea, a una superficie mínima de más de 30 metros, ¿sí? Sumado a una enorme presencia de salitre, ¿sí? Entonces no la hacían productiva, lo cual va a motivar que esta empresa fracase y aparezca aquí uno de los pioneros de San Rafael, que es don Rodolfo Iselín, que le ofrece tierras, lo que hoy es la calle Italia, ¿sí? Si nos ubicamos en San Rafael, la avenida Mitre, antes conocida como el Carril Nacional, y la calle Italia, ¿sí? Que tiene su fin, ¿sí? Los mendocinos diríamos, los sanrafaelinos decimos donde topa, ¿sí? Que encuentra su final en la calle que da al cementerio, ¿sí? Eh, Todas esas tierras eran de Iselín, tierras de Iselín, ¿sí? Que abarcaban todo lo que hasta hoy es la Rotonda de la Copa, hasta la avenida Iselín, ¿sí? Todas esas tierras eran conocidas como la colonia francesa, y en lo que es hoy la calle Italia se asienta estos colonos italianos, que son tierras vendidas por Iselinas para ellos con facilidades de pago, ¿sí? Entonces, esta colonia italiana, justamente que en primera instancia va a realizar enormes peregrinaciones hasta la Villa 25 de Mayo, primero a pie, después a caballo, ¿sí? Y en carreta, va a sentir la enorme necesidad de crear un templo propio que además había enorme escasez de sacerdotes, porque eso, San Rafael y todo Cuyo, hay que entender que siempre fue tierra de misión, tierra de frontera, desde que pertenecía a la Capitanía de Chile en adelante, ¿sí? Si bien Cayetano Bruno, el padre Furlon han hecho eximios trabajos y han mencionado con verdad la enorme cantidad de vocaciones a nivel nacional, a nivel mundial, hacen agua en esta parte y es donde aprovecha Di Stéfano, ¿sí? Y es que en Cuyo la escasez de sacerdotes fue una constante, por eso venían las misiones jesuíticas, las misiones religiosas, ¿sí? Pero permanentemente esta escasez va a ser una constante, ¿sí? Hasta el florecimiento de 1984 con el Seminario Santa María Madre de Dios y el Instituto del Verbo Encarnado bajo el gobierno episcopal de Monseñor León Kruk, ¿sí? Entonces estos italianos, conscientes de que podrían llegar a tener misa muy cada tanto, llevan adelante la creación, el levantamiento de este templo, que también conllevó a la colaboración de estos pioneros, como Domingo Bombal, el mismo Rodolfo Iselín, que siendo protestante, colaboró y le facilitó los carros para que los colonos italianos fueran a buscar las piedras al cerro, llamado, ¿no?, lo que hoy se conoce como el Cerrito, ¿sí?, por la Adolfo que hay al fondo, y a su vez conllevó la participación, ¿sí?, de muchos personajes destacados de nuestros pioneros, ¿sí?, que hoy son pioneros de San Rafael, ¿sí? Como dije, Domingo Bombal va a donar los álamos, ¿sí?, para el techo, por ejemplo, ¿no? Entonces, díganme si esto no es la unión intrínseca entre la historia profana y la historia religiosa. Otro argumento que también se da en la historia de esta parroquia es que justamente la escuela 25 de Mayo, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen y 9 de julio, que en la noche es escuela 25 de mayo y, y durante el turno diurno, mañana y tarde, es Valentín Bianchi. Justamente Valentín Bianchi es miembro de esta primera colectividad italiana, ¿sí?
Esa escuela fue fundada por los colonos italianos que crearon el Templo San Ambrosio. Entonces, a esto se le suma que con el traslado de la ciudad en 1903, ¿sí?, la parroquia, el templo San Ambrosio pasa a ser la nueva sede parroquial del nuevo San Rafael, justamente conocida como Parroquia San Rafael, hasta 1945 que se da el traslado, más precisamente el 1 de septiembre de 1945 se va a dar el traslado definitivo de la sede parroquial al nuevo templo de San Rafael Arcángel, cuya celebración fue encabezada por Monseñor Alfonso María Buteler, acompañada por el presbítero vicario Ernesto de Miguel, párroco, ¿sí?, que después va a ser también justamente párroco de la parroquia San Rafael, y Monseñor Victorino Ortego. Caso particular, mientras se estaba dando el traslado de la sede, ¿sí?, de la parroquia, de lo que hoy es Parroquia de Lourdes, a el templo parroquial San Rafael Arcángel, lo que hoy es el salón de la catedral, enfrente se estaba realizando una festividad en honor a los 100 años del fallecimiento del presidente masón Bernardino Rivadavia. La plaza que está enfrente a lo que hoy es la parroquia de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, es conocida vulgarmente como la Plaza de Hierrosán, que en realidad se llama Plaza Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sí? Una vez que se da ese traslado de Monseñor de Miguel a la parroquia San Rafael Arcángel, que después va a llevar adelante la construcción de la catedral, en 1945 llega el padre Pochman para hacerse cargo de la parroquia, de la nueva parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Entiéndase, ese mismo templo, San Ambrosio, que después pasó a ser parroquia San Rafael, y después parroquia Nuestra Señora de Lourdes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este enorme paréntesis? Justamente porque aquí se demuestra la unión intrínseca que hay entre la historia profana y la historia religiosa, y más específicamente en San Rafael. ¿Sí? Entonces, hay que entender que la historia de la diócesis, ¿sí?, todavía se encuentra en construcción. De hecho, todavía la estoy escribiendo. Por eso les digo que va a llevar aproximadamente 20 tomos, de los cuales publicados ya hay 12. ¿Sí? Y para ello también necesitamos el apoyo con ya sea con la compra de los libros, con donaciones con las cuales quieran contribuir a fin de poder costear los gastos de edición de los mismos. Realmente se hace bastante pesado el poder editar y publicar. ¿Sí? Ahora bien, continuando con la importancia cultural que nos compete en cuanto a nuestra diócesis, es imperioso aclarar que la génesis de nuestra diócesis de San Rafael se encontraba, ¿sí?, formaba parte de una diócesis mucho mayor, ¿sí?, que se encontraba encabezada por la diócesis de San Juan de Cuyo, la cual abarcaba desde la provincia de San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquén. ¿Sí? Es decir, que tenía un total aproximado, ¿sí?, de más de 61.817 kilómetros cuadrados, ¿sí?, encabezada por un eximio pastor, un santo varón, que hoy es siervo de Dios, que fue Monseñor José Américo Orsali, un padre espiritual para nuestro querido Victorino Ortego cuando va a estudiar su sacerdocio a la diócesis de San Juan de Cuyo. ¿Sí? En la misma también tenemos después, en el año 1934, por la bula Nobilis Argentina Nationis, se crea la diócesis de Mendoza en el año 1934, y también se separa como diócesis autónoma San Luis. ¿Sí? Es así que
en 1934 ya tenemos el nacimiento de la diócesis de Mendoza, que abarcando hasta todo, desde Mendoza hasta Neuquén. Es decir, que el primer obispo de esta diócesis va a ser el siervo de Dios, el historiador de Cuyo, pero también siervo de Dios, José Aníbal Verdaguer, ¿sí? Que era obispo de Mendoza y Neuquén. El primer secretario privado va a ser el primer sacerdote ordenado en la diócesis de Mendoza, en la naciente diócesis de Mendoza, que después va a ser Monseñor Ernesto de Miguel. El mismo Ernesto de Miguel que ese 1 de septiembre de 1945 presenciaba, ¿sí? y protagonizaba ese traspaso de sede parroquial de lo que hoy es la parroquia Nuestra Señora de Lourdes al entonces Templo San Rafael, ¿sí? Parroquia San Rafael Arcángel, hoy Salón de Catedral, es el mismo Ernesto de Miguel que fue ordenado meses después de la creación de la diócesis de Mendoza y se constituye en primer secretario privado del primer obispo de Mendoza y Neuquén. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la segunda división. Todavía no llegamos a la creación de la diócesis como tal. No obstante, ya descubrimos todo un entramado histórico de la diócesis sanrafaelina, es la génesis de la misma. Por eso, al abordar la sección precursores, Basilio, Ortego, de Miguel, ¿sí? Teresa Ostrowski, por ejemplo, la madre Teresa Ostrowski, la madre Carmen, ¿sí? Los hermanos maristas, tenemos que ceñirnos a esta primera división eclesiástica. San Juan de Cuyo y Mendoza, 1934. No será sino hasta 1961 que se cree, por la bula Ecclesia Christi, la diócesis de San Rafael, cuando ya incluso para esa fecha tenemos las tres parroquias históricas ya mencionadas: Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario y lo que hoy es Nuestra Señora de Lourdes, anteriormente parroquia Templo San Ambrosio, y parroquia San Rafael como sede parroquial, nueva sede en 1903. ¿Sí? Entonces, si ya con estas tres parroquias fueron fundadas en tiempos de la diócesis de San Juan de Cuyo. Y teniendo como primer párroco anteriormente, a Pedro Santos, pero después a Monseñor Ernesto de Miguel, como después también en 1961, primer párroco de catedral, cuando ya se crea la catedral, si bien no se va en 1952 se va a inaugurar temporariamente, porque las construcciones seguían, ¿sí? Encabezadas por de Miguel, que él fue el que lo llevó por más de 40 años, ¿sí? Por más de 40 años duró la construcción de la catedral. En 1961 se la erige como tal. Tenemos el primer párroco a Monseñor Ernesto de Miguel. Es decir, que en la figura de Miguel se une la historia de dos diócesis. Es testigo presencial de la creación de la diócesis de Mendoza como primer sacerdote ordenado y de la diócesis de San Rafael, ¿sí? Cuyo primer obispo en la diócesis de San Rafael va a ser Monseñor Raúl Francisco Primatesta, ¿sí? Quien va a donar el dinero para la cúpula de la catedral, ¿sí? Entonces, ya también en 1961, también por San Juan XXIII, por medio de la encíclica Ecclesia Christi, si bien se crea la diócesis de San Rafael, también se da la separación definitiva de la provincia de Neuquén como territorio eclesiástico con la bula Centenarius Annus, ¿sí? Entonces, en 1961 ya queda conformada definitivamente el mapa eclesiástico de Cuyo, delimitado. ¿Se entiende? Es entonces, todo este recorrido histórico nos va a ofrecer una visión general que nos permite advertir
la estrecha relación entre esta historia regional, social, política y eclesiástica. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el pasado cultural se va a entrelazar íntimamente con el pasado religioso. ¿Sí? En todo el contexto. Pasamos, como dijimos, desde aquel primer San Rafael en la Villa 25 de Mayo, lo que hoy es Villa 25 de Mayo, hasta todo su traslado, ¿sí? Todo este tejido cultural, político, unido, ¿sí? Con el pasado religioso. Tenemos las figuras de Fray Francisco, podemos seguir nombrando la figura de Fray Francisco en Alicán, ¿sí? Este misionero que estuvo a cargo del templo de Nuestra Señora del Carmen, que en ese tiempo no era parroquia, ¿sí? Hasta la llegada del padre Manuel Marco, ¿sí? Justamente con Fray Francisco en Alicán va a ser para el trabajo de San Martín, porque va a ser él quien le sirva de intérprete con los pueblos aborígenes, ¿sí? En el fuerte de San Carlos en 1816. Y es el mismo Fray Francisco en Alicán que tuvimos en la Villa 25 de Mayo. ¿Sí? Después, si bien este sacerdote va a morir en el año 1823, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, como dijimos, entonces, si bien esta parroquia, ¿sí? Que empieza finalmente ya, va a terminar, si bien empieza sus inicios ya en 1847, pero posteriormente en 1876 ya el cuarto obispo de Cuyo, Fray José Wenceslao Achával, coloca la piedra fundamental, ¿sí? En lo que hoy es la plaza central de la Villa 25 de Mayo, al costado de la plaza central. Esta parroquia se va a terminar en 1890, ¿sí? Su edificación, su construcción. Y recién en 1903, con el paso de la sede, va después a tener la categoría de parroquia, cuyo primer párroco va a ser el padre Manuel Marco. ¿Sí? Es decir, que mientras estaba terminando la construcción de esta iglesia, el padre Manuel Marco también había viajado a recibir a estos colonos italianos. ¿Sí? Bien, entonces, cabe destacar dentro de esta historia cómo va a, dentro de lo que es el territorio diocesano, existe una enorme precariedad de parroquias, hasta incluso posterior al año de 1961, con la creación de la diócesis incluso, una precaria cantidad de parroquias, ¿sí? Es así como con la vuelta del hijo pródigo, Ortego, se comienza, ¿sí? A llevar una erección de parroquias en toda la ciudad de San Rafael. Fundamentalmente, por ejemplo, lo que es la capilla San Pablo en el barrio El Molino, la capilla Nuestra Señora de Pompeya en Capitán Montoya, capilla San Isidro Labrador de la Llave Nueva, Nuestra Señora de Fátima en Gush. ¿Sí? Es decir, que justamente encontramos aquí, en la figura de estos precursores, la preparación del terreno para el florecimiento vocacional después, en 1984, con Monseñor León Kruk. ¿Sí? Basilio evangelizando en General Bear y Bowen, Ernesto de Miguel en San Rafael, en las Malvinas, en los distritos aledaños, ¿sí? En el Cerrito, constructor de parroquias, no solamente Catedral San Rafael, sino la parroquia San Miguel Arcángel, Nuestra Señora del Valle, ¿sí? El mismo, como vimos, Victorino Ortego. Entonces, a su vez, para que esto no quede solamente en el ámbito religioso, hay que entender que contribuyeron enormemente a la cultura. En el caso de Monseñor Ernesto de Miguel, músico, poeta, cuya obra de Micadillar se divide en 3 tomos: Pastoreando en San Rafael, Copiando Belleza, Cadillos al Viento, ¿sí? Una obra poética enorme, ¿sí? De hecho, los 3, Basilio, Ortego y de Miguel, van a ser declarados y reconocidos con el título no solamente de monseñores,
¿sí? El título honorífico, no siendo obispo, sino de título honorífico, capellán de su santidad, ¿sí? Antistes domesticus, ¿sí? Prelado doméstico, como en el caso de Miguel, y protonatario supranumerario, el título más alto dentro de los monseñores, en el caso por Victorino Ortego, sino que también van a ser reconocidos por las autoridades locales como ciudadanos ilustres por su enorme actuación y contribución tanto a la cultura como a la sociedad. ¿Sí? Entonces, justamente estamos hablando aquí de una evolución y una siembra por parte de los precursores, por parte de la Iglesia, en la comunidad, en la sociedad. Y el florecimiento mayor, como el señor León Kruk y la creación del Seminario Santa María Madre de Dios y el Instituto del Verbo Encarnado, IBE, ¿sí? De la mano de Carlos Buela. Entonces es ahí donde también se da el florecimiento más grande, ¿sí? de la Iglesia en San Rafael. ¿Sí? Hay que destacar justamente que durante el gobierno episcopal de Monseñor León Kruk se gestaron y se van a fortalecer, florecer enormes obras, ¿sí? Tanto laicales como eclesiásticas. Como ya dijimos, la fundación de los 2 seminarios, la promoción y el acompañamiento de la protección de la obra Corazón y Voluntad de los doctores Soler, una obra humana enorme que le brindaba cuidado a niños indefensos, ¿sí? Educación, contención, una familia, ¿sí? El impulso de movimientos laicales como la Legión de María, ¿sí? El fortalecimiento del servicio sacerdotal nocturno de San Rafael, la formación doctrinal y espiritual de los fieles mediante la revista Comunidad de Monseñor León Kruk, ¿sí? A su vez, toda la obra de difusión de la obra de la prensa católica por Monseñor Victorino Ortego, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Sí? Aquí podemos observar cómo la historia eclesiástica no queda, o sea, no puede concebirse como una simple recopilación de datos o procesos, amén o aparte de la historia profana. ¿Sí? Podemos dar otros ejemplos claros, como la época de la cristiandad en el continente europeo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entender la historia de América, por ejemplo, sin el influjo evangelizador de los misioneros? ¿Qué sería, por ejemplo, de muchas naciones sin la impronta fundamental de los patronazgos y las vocaciones y catedrales? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Concebir una historia religiosa como un compartimento estanco frente a la historia profana, ¿sí? Implica desconocer, entreponer, empobrecer enormemente nuestro pasado. Y fundamentalmente, en el caso de los competadores, el pasado de Cuyo. ¿Sí? Es por ello que encontramos una enorme coyuntura, ¿sí? Que nos obliga a repensar y trabajar ambas esferas en consonancia, ¿sí? Y nos queda una última pregunta, ¿no? ¿En qué beneficia a la sociedad adentrarse en la historia de una diócesis? En primera instancia, nos permite primero conocer, adentrarnos en nuestro pasado histórico, nuestro pasado cultural, nuestro pasado religioso, comprender cómo se entrelazan dentro de la diócesis los diferentes tejidos político, social y cultural. Cómo la fe, en definitiva, fue el faro que va iluminando las acciones de nuestros pioneros. ¿Sí? Nos permite, a su vez, enriquecer, ¿sí? Enriquecer el conocimiento de nuestro pasado. Entender cómo la Iglesia
ha permitido el avance cultural, ¿sí? La alfabetización, la asistencia, la contención, ¿sí? Especialmente en casos de marginalidad. ¿Sí? Entonces, la historia eclesiástica no es una rama menor, es una rama, es el corazón palpitante de muchas historias humanas. ¿Sí? Entonces, la diócesis de San Rafael, volviendo acá, ¿no? a este rango, a este epicentro, tiene una historia breve, sí, pero como vemos, van a ser 20 tomos y no sé si un poquito más, ¿sí? Tiene un pasado profundamente fecundo, ¿sí? En sus calles, sus templos, sus escuelas y campos de misión, ¿sí? En todo ello resuena la voz de los precursores, la voz de aquellos sacerdotes misioneros, los franciscanos, los oblatos de María Inmaculada del Malargüe, también los franciscanos desde Villatuel, todo el sur mendocino, todo su acción evangelizadora, Victorino Ortego, Basilio Winnitzuk, Ernesto de Miguel, Teresa Otrowski, ¿sí? Monseñor León Kruk. ¿Se entiende? Entonces, todos ellos contribuyeron al enriquecimiento cultural y religioso de nuestro pasado. Entonces, no puede quedar en algo meramente anecdótico, sino que es necesario rescatarlo a fin de entender incluso la realidad actual. Hace pocos días, en este canal, estrené un video realizando un análisis de cómo el marxismo ideológico penetró en las filas de la Iglesia, ¿sí? Y cómo eso desembocó en el éxodo paranaense y su implicancia en la creación del Seminario Santa María Madre de Dios y el Instituto del Verbo Encarnado, y cómo la diócesis de San Rafael, hoy en día, aunque golpeada, sumamente golpeada, continúa teniendo una firmeza doctrinal dejada por Monseñor Kruk, ¿sí? y estos precursores ya mencionados, constituyéndose en bastión de la catolicidad. Entonces, no hay esferas separadas, no hay un abismo entre la historia eclesiástica y la historia profana, hay mucho menos dentro de la historia eclesiástica regional con la historia nacional. ¿Sí? Porque vimos cómo León Kruk le hizo frente al MSTM, incluso en Corrientes, y después le hizo frente en San Rafael. Cómo Victorino Ortego le hizo frente al movimiento de los 27, esta revuelta que ellos iniciaron contra el obispo Alfonso María Buteler, que después va a fracasar. Entonces, esta conexión existe. Es necesario el estudio mesurado de estas esferas para tener una mirada general, un conocimiento homogéneo y completo de nuestro pasado cultural, religioso, social y político. Si te gustó este contenido, dale like, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Si te interesa interiorizarte sobre mis libros y la colección de Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael, los mismos también están a la venta. La verdad que me ayudaría mucho con tu contribución a fin de poder seguir editando y poder publicar los próximos volúmenes sobre esta hermosa historia de nuestro pasado cultural, y social y religioso de nuestra amada diócesis. Muchísimas gracias, te espero la próxima.